En este vídeo vamos a ver cómo dibujamos figuras planas en perspectiva caballera. Recordemos que una figura plana se compone de puntos. Luego el procedimiento es muy similar al del vídeo anterior. Tendremos que hallar la perspectiva de cada uno de los puntos. Cuando me piden dibujar a perspectiva o proyección de una figura plana, me van a dar esta figura dibujada en el plano Z o X, como en el caso del triángulo que tengo ABC. O bien me van a dar los datos necesarios para que yo pueda dibujarla en este plano, en el plano Z o X. ¿Por qué la dibujo aquí? Porque la figura aquí en este plano va a estar en verdadera magnitud. Luego, si queréis, podemos añadirle a los puntos un paréntesis para recordar que están en verdadera magnitud. Tenemos que hallar pues la perspectiva de estos puntos. Tenemos en el ejercicio que me piden la perspectiva o la proyección en el plano Y o Z, es decir, me lo piden en este plano. Y estamos acostumbrados a hacerlo en el X o Y. Vamos a ver ahora cómo se hace la perspectiva sobre el plano Y o Z. Lo primero, recordad que cuando hacíamos la perspectiva sobre el plano X o Y, abatíamos este plano sobre el plano del cuadro y el eje Y caía como Y sub 0 perpendicular al eje X, porque en el espacio son perpendiculares. Ahora, en este caso, tenemos que abatir el plano, tenemos que abatir el plano Y o Z. Tenemos dos posibilidades de abatimiento, o bien abatirlo hacia la izquierda, que el eje Y caiga como continuación del eje X, es decir, perpendicular a Z, ¿vale? O que caiga, abatirlo hacia la derecha y que caiga confundido con el eje X. En este caso, en el ejercicio que a mí me dan, como la proyección tengo que dibujarla aquí, me conviene que el eje vaya hacia el otro lado, es decir, continuación del eje X, confundido con el eje X. Vamos a borrar la X, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasa esto? Vamos a verlo más claramente al hallar la dirección de afinidad. Tenemos un coeficiente de reducción, 2/3. Significa que 3 voy a medirlo sobre el eje Y sub 0. Voy a medir 3 sobre el eje Y sub 0. Y 2 lo voy a medir sobre el eje Y. Medimos 2 sobre el eje. Ahora uníamos los dos puntos y obtenemos la dirección de afinidad. Ahora, fijaros, esta dirección de afinidad, voy a ponerle una flechita, también me indica que la perspectiva de cada uno de estos puntos va a ir en esta dirección, es decir, el punto A, proyección, tiene que ir en esta dirección y estar en este plano. La del punto C y la del punto B también. Por lo tanto, por ese motivo, abato el eje Y coincidiendo con X. Si yo abatiera el eje Y hacia el otro lado y tuviera aquí el eje Y sub 0, 3 lo tendría que haber medido sobre Y sub 0, es decir, hacia acá. Y la dirección de afinidad vendría así. Por lo tanto, la perspectiva de los puntos tendrían que ir hacia este lado. Y no me lo piden aquí, me lo piden aquí. Espero que comprendáis bien esto. De todas las maneras, es algo que vemos mientras hacemos los ejercicios. Si nos equivocamos al hacer la dirección de afinidad, la hacemos en vez de
en un sentido, lo hacemos en el otro, no pasa nada, borramos y lo rectificamos, ¿vale? Vale, ahora ya tengo la dirección de afinidad y tengo el eje Y sub 0 y el eje Y. Luego recordad que tengo que hacer paralelas a estos dos ejes porque son dos rectas afines. En este caso, el eje de afinidad es el eje Z, que coincide con el eje también de abatimiento. Es el eje de afinidad. Vale, ahora tenemos que el punto A es un punto en verdadera magnitud. Luego, por él tenemos que trazar paralelas a Y y a Y sub 0. ¿Cuál es la primera paralela que vamos a trazar? Pues como es un punto en verdadera magnitud, al eje en verdadera magnitud, es decir, al eje Y sub 0. Paralela hasta el eje de afinidad y a partir de ahí, paralela al eje Y. Por A, paralela a la dirección de afinidad y aquí tengo la perspectiva del punto A. Y de esta manera procedo con los tres puntos, con A, con B y con C. Vamos a hallar C, paralela al eje Y sub 0, paralela al eje Y, paralela a la dirección de afinidad C. Por B lo mismo, las mismas paralelas y obtengo B. Uniendo A, B y C, obtengo la perspectiva de nuestro triángulo.